Roberto se presentó a su primer día de trabajo en el sistema del metro de la Ciudad de México. Todo estaba bien. Le enseñaron los formatos de control que tenía que llevar. Le presentaron al personal que estaría en contacto con él y le mostraron su cubil, lugar donde podría dejar sus cosas y hacer su trabajo de escritorio. Conforme pasaban las horas, la gente se iba despidiendo y cada vez se quedaban menos. Cuando Roberto vio que cerraron las puertas de entrada de la estación del metro, no pudo evitar sentir una sensación de temor. Julián, un joven delgado, con rostro fresco y sonriente, que le había mostrado el lugar, no pudo dejar de notar el nerviosismo de Roberto. ¿Estás bien?, le preguntó Julián. En caso de que necesites salir, ¿qué hago?, respondió Roberto. No tienes que salir para nada. Adentro estás seguro. Si sales, corres el riesgo de que un vago vea la oportunidad de entrar. Por eso dejamos cerrado, le contestó Julián. Pero si es necesario, no sé, si tiembla. Ja, 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 soltó una carcajada Julián y agregó, ya te contaron lo que dicen que pasa aquí en la noche, ¿no es así? No te preocupes, las instalaciones del metro son lo más seguro que existe. Si pasara un temblor, serías uno de los más afortunados en la Ciudad de México. Pero aún así, ¿no crees que sería recomendable que tuviera una llave?, insistió Roberto. Mira, le dijo Julián, no te sientas solo. Con esta radio que te dieron, vas a estar en contacto con el Departamento de Seguridad Interna del metro. Cualquier cosa, ellos vendrán en pocos minutos. Agregó Julián, en cuanto te quedes solo, ve al cubil y descansa un rato. Debes de hacer 3 recorridos obligatorios a la estación. Estos deben de hacerse a diferentes horas. Cumple con esto y eso es todo. Verás que se te pasa rápida la noche. Roberto asintió con la cabeza. Julián se le quedó viendo pensativo y le dijo, está bien, te voy a dar la llave de la entrada de la estación, pero no se lo digas a nadie. No la puedes utilizar, solo si fuera muy necesario, ¿está bien? Si alguien se entera que te la doy, estaré en problemas, ¿entiendes, verdad? Roberto le sonrió y guardó la llave. Julián le sonrió y se despidió. Buena suerte, y recuerda, no utilices la llave, a menos que sea muy necesario. Nos vemos luego. A las 2 de la mañana Roberto se quedó solo. El grupo de personas que se encontraba haciendo limpieza había terminado y salió de la estación. Roberto los vio despedirse entre ellos mientras cerraban el portón de metal pintado de negro. No pudo evitar un poco de estremecimiento en su ser mientras los veía partir. Se quedó un momento viendo hacia la calle hasta que ya no escuchó las voces del grupo que se alejaban platicando. Se había quedado solo y tenía que regresar al cubil para continuar su rutina, mirar el tablero y prepararse para sus 3 rondas a la estación. Se dio la vuelta y empezó su primer recorrido hacia su oficina. No estaba claro si eso pudiera considerarse un recorrido, pero para él, este ya era el primero. Es increíble cómo los sentidos se agudizan cuando se está en completa soledad. Roberto podía escuchar el mínimo ruido en el lugar. El viento que pasaba por el lugar de las vías del tren hacían un ruido extraño. Jamás lo había escuchado, y eso que prácticamente toda su vida había usado del transporte del metro. Era un silbido tenue que duraba unos segundos y después se ahogaba, para después de un momento, en silencio, volver a sonar. También se escuchaban ruidos que posiblemente eran de ratas corriendo al cruzar los pasillos, y en ocasiones el crujir de las instalaciones, ese sonido que hacen las construcciones cuando es de noche, aparentemente sin motivo alguno. Su camino al cubil era el mismo que tenía que recorrer una persona para tomar el metro, bajar escaleras, caminar por un pasillo semicircular y llegar a la zona de abordaje. Una vez ahí, tenía que llegar a un extremo de ese pasillo, que era el lugar donde se detenía la cabina del vagón, donde se encontraba el operador del tren. Se había diseñado de esta forma para que el operador del tren pudiera entrar a la oficina rápidamente en caso de ser necesario. Por cuestiones de ahorro de energía de la luz, la estación estaba en su modo de ahorro de energía, es decir, solo algunas lámparas estaban prendidas. Debido a esto, Roberto tenía que realizar su recorrido entre luz y un poco de oscuridad, para después llegar a otra lámpara encendida, que le siguiera mostrando el camino. Al llegar a su cubil, se sentó y vio el tablero. Todo estaba bien. Volteó hacia el pasillo, hacia la zona de abordaje, y se estremeció un poco. Esa combinación de áreas de luz y semioscuridad hacían el lugar algo tétrico. Para despejar la mente, empezó a hojear sus formatos, mientras que con su mano derecha jugaba con la pluma que tenía. Horas atrás, no se había percatado de la gran cantidad de formatos que tenía que llenar, incluso si el reporte de la noche era sin novedad. Realmente eran muchos los mecanismos de control, y en ese momento le parecieron exagerados.
En eso estaba pensando cuando sintió la necesidad de voltear al área de abordaje de vagones. Una sensación de miedo le abordó de inmediato, y sus reflejos lo hicieron brincar un instante de la silla donde se encontraba. A 50 metros de él, en el pasillo, en las sombras, se podía ver la figura de una persona parada, volteada hacia él. Era la figura de una mujer. La aparición de esta imagen femenina lo impactó mucho, y en ese momento la figura corrió hacia las escaleras, alejándose. Solo alcanzó a ver Roberto cómo se perdía en la oscuridad del pasillo. «¡Carajo!», exclamó Roberto, mientras se reponía de la impresión. No sabía qué hacer. El golpe de adrenalina que había recibido su cuerpo lo desorientó por un momento. Volteó a su alrededor buscando algo que le diera confianza. Solo tenía un tolete y no había más con qué defenderse. Vio la radio al lado de su computadora, la tomó rápidamente sin dejar de ver hacia el pasillo, para asegurarse que la figura que vio no regresara y fuera hacia él. Después utilizó el radio. «¿Hay alguien más en la estación?», repito, «¿hay más gente aquí?». Los segundos le parecían horas mientras esperaba respuesta. «Tranquilo, muchacho, no pasa nada, relájate». Por fin le contestaron la radio. «¿Que me relaje?». «Hay alguien aquí, la vi, y no sé cuántos más estén aquí», contestó Roberto exaltado. «Bien, iremos a ver en 30 minutos. Ve a la entrada de la estación». ¿En 30 minutos? Roberto no creía lo que estaba escuchando, y aparte tenía que salir del cubil para ir a la entrada de la estación. 30 minutos. ¿Que quiere que vaya a la salida? ¿Qué diablos les pasa? «Ya van en camino. Tranquilo, pero sí debes ir a la entrada para contactar a los oficiales». Roberto estaba furioso, y estaba a punto de contestarles cuando escuchó ruido de gente corriendo hacia él. Volteó al pasillo y sintió un frío en todo su cuerpo. No había nadie. Se quedó en silencio, tratando de visualizar todo el área del pasillo sin poder ver en las áreas de oscuridad, por más que lo intentara. Tomó su toleta entre sus manos y se paró. Miraba sin parpadear al pasillo y decidió avanzar hacia la salida para contactar a los oficiales. Tomó su toleta entre sus manos y se paró. Miraba sin parpadear al pasillo y decidió avanzar hacia la salida. Caminó lentamente por el pasillo de abordaje para llegar a la parte intermedia del pasillo, que era donde se encontraba el pasillo circular que lo llevaría a las escaleras. Casi llegaba al pasillo que conectaba con el área de abordaje cuando un ruido como de que algo se cayó lo hizo ponerse a la expectativa. Contuvo la respiración y se inmovilizó. El silencio fue interrumpido por el silbar del viento que cruzaban las vías del tren. Roberto tomó una bocanada de aire y siguió avanzando. Recorrió con precaución el pasillo circular cuando escuchó una voz que le decía: «Oye». Volteó a todos lados sin ver a nadie. Corrió hacia las escaleras con la adrenalina recorriendo todo su cuerpo. Al llegar al primer escalón, miró hacia arriba. A lo lejos, se veía la luz de la lámpara que alumbraba los últimos escalones de la escalera. Ahí es donde tenía que llegar, pero para llegar ahí, tenía que pasar una zona de total oscuridad, la parte intermedia de las escaleras. Tomando una inhalación de aire, empezó a subir las escaleras, al principio rápido, pero tuvo que bajar su velocidad cuando ya no podía ver los escalones que tenía de enfrente. Si avanzaba con más rapidez, se podía caer, así que era inevitable. Por momentos, volteaba hacia abajo para ver si encontraba la silueta de la mujer, para inmediatamente volver a subir la mirada, donde se veía la luz, hacia la salida de ese lugar. A pocos escalones de llegar a la cima, volteó de nuevo hacia atrás, casi confundida con el muro. Abajo, al inicio de las escaleras, se alcanzaba a ver la silueta que se confundía con la sombra de la pared. Era ella, la mujer que había visto. No se movía, estática, pegada a la pared. Solo se distinguía parte de la silueta de su cabeza y parte de su hombro. Aceleró su paso y subió los últimos escalones. Por fin vio la reja que daba a la salida de la estación. Corrió hacia la salida como si su vida dependiera de ella. Casi se estampó con la puerta cuando llegó. Con todo su nerviosismo, miró detenidamente hacia afuera. La calle se veía tranquila, había llovido y la banqueta estaba húmeda. No se escuchaba ningún ruido, no pasaban coches y no había viento. Estaba la noche muy serena allá afuera. Roberto buscaba con su mirada algún indicio de los policías, pero no se veían por ningún lado. De repente, escuchó un ruido que algo cayó a unos metros atrás de él. El escalofrío recorrió todo su cuerpo y una inevitable parálisis le impidió voltear a ver qué pasaba. En eso, en la esquina de la calle de enfrente, se vio cómo llegaba al lugar una patrulla. Roberto les gritó y sacaba las manos por la reja de la puerta para que lo vieran. La patrulla se acercó lentamente. Se bajó un oficial con precaución y se acercó a la puerta del metro. El policía le preguntó a Roberto qué sucedía y él le dijo que había visto personas adentro y que quería salir.
Entonces el policía le dijo que inspeccionarían el lugar, que les abriera la puerta. En ese momento, Roberto recordó que la llave que le había dado Julián había quedado en el escritorio del cubil. Había olvidado llevarla consigo por la conmoción de lo ocurrido. El policía le dijo que fuera por ella, porque de lo contrario no podían entrar. Los barrotes de la puerta eran muy gruesos y era imposible derribar la puerta. Vaya, no se preocupe, aquí lo esperamos, le decía el policía con una actitud muy tranquila. Roberto lo vio un momento y pensó que si le decía lo que había visto en realidad, el policía se iría, así que resignado asintió con la cabeza, tratando de simular el miedo que sentía al pensar que tenía que regresar. El policía lo estudiaba con la mirada detenidamente mientras le sonreía y le dijo: vaya, yo lo veo desde aquí, no se preocupe. Roberto volteó hacia los torniquetes y caminó hacia las estaciones. Cuando llegó a las escaleras, notó que ya no estaba la mujer. Eso lo inquietó. ¿Dónde podía estar? Volteó a su alrededor sin encontrarla. Lentamente ingresó a la oscuridad que le brindaba la parte intermedia de la escalera. Bajó lentamente las escaleras para evitar hacerse notar, pegado a la pared para sostenerse puesto que no veía los escalones que bajaba. Dirigía su mirada hacia arriba y abajo para constar que nadie se acercara a él. Pegado de espaldas a la pared bajaba, escalón por escalón, hasta que volvió a sentir esa sensación de que alguien lo observaba. Una vez más, ese frío en el cuerpo que le recorría desde los brazos hasta la espina dorsal. Inquieto, volvió su mirada hacia la otra pared de la escalera. Al otro extremo, a lo ancho de la escalera, ahí estaba. Era la mujer que había visto anteriormente. En esta ocasión, se le veía la mitad del rostro, iluminada tenuemente por los escasos rayos de luz de la lámpara de la entrada de la estación, y la otra mitad perdida en la oscuridad. No se movía. Su semblante era estático y su mirar triste. Combinado con las sombras y oscuridad del lugar, parecía una estatua de piedra. De repente, la mujer le sonrió. Era la peor sonrisa que había visto jamás. Era burlona, malévola, mitad locura, mitad homicida. La mirada fija en él daba la impresión que en cualquier momento se abalanzaría sobre él. Roberto aceleró su retirada, siempre de espaldas, sin perder de vista a la mujer, que lo seguía con la mirada pero no se movía. Parecía esperar un descuido de él para atacarlo. Como pudo, regresó al cubil, con su corazón a punto de salir de su pecho. Inmediatamente buscó las llaves. Ahí estaban, a un lado de la computadora. Las tomó y se detuvo un instante. Otra vez sentía el escalofrío en su cuerpo. Volteó al pasillo del área de abordaje y no vio nada. A su alrededor tampoco había nadie. Se tranquilizó por un momento y al alzar su mirada al frente, en la ventana del cubil que daba hacia las vías, pudo ver del lado derecho de la ventana cómo por fuera del cubil la mujer lo veía con una sonrisa tétrica sin moverse. En ese instante la mujer gritó y al momento se apagó la poca luz que había en el lugar. Agitado, casi sin aliento, trató de recuperarse de la impresión, sin poder ver nada. Tropezaba con todos los muebles del lugar, cuando sintió la presencia de alguien más dentro del cubil. Volteando a todos lados, sin poder ver absolutamente nada, evitó correr, puesto que sabía que iba a caer al no poder ver. Caminó tratando de ignorar la presencia que sentía cerca, moviendo sus manos de un lado a otro, buscando el camino. Estaba totalmente desorientado, con el escalofrío cada vez más intenso en su cuerpo y un nerviosismo que reflejaba en el temblar de sus manos. Ya no encontraba el camino por donde había llegado al lugar. Todo en su entorno era oscuridad y no estaba solo. Sin poder controlar de todo su respiración, caminó con precaución, despacio y con temor, tratando de hacer el mínimo ruido posible. Escuchaba pasos cerca de él. No había duda, había alguien. El silencio era total, al igual que la oscuridad. Solo su respiración y los sonidos propiciados por su caminar rompían el solemne silencio. Luego, sin más, escuchó una risita burlona cerca de su hombro izquierdo. Lo hizo perder la poca cordura que le quedaba. Despavorido, volvió a correr sin rumbo, hasta que tropezó con algo que le puso en el piso. Trató de incorporarse, pero apenas había puesto un pie para pararse cuando sintió que el piso se desmoronaba y cayó a un vacío que por el tiempo en que llegó al suelo le pareció un hoyo de no menos de 5 metros. En la caída, escuchó el crujir de su pierna, sonido que le avisaba que se había roto su extremidad derecha. Se mantuvo tirado en ese lugar esperando lo peor. Estaba en las vías del tren. Se dio cuenta al sentir del metal frío del riel. Nada, no pasaba nada. Con los párpados apretados para no abrir los ojos,
Roberto esperaba su final, pero no sucedía nada. Abrió los ojos lentamente y en ese momento logró visualizar un poco dentro de la oscuridad. Miró alrededor y enfrente de él, en el piso, se veía entre las sombras la silueta de esa mujer. Él, acostado boca abajo, concluyó que no había mucho que hacer. «Vas a venir conmigo», le dijo la mujer al oído, sintiendo la piel helada de la mujer al estar ambos mejilla a mejilla. Roberto se paró despavorido, dando golpes y corriendo sin parar. A tiendas logró subir las vías pegándose inmediatamente a la pared, corriendo y buscando el pasillo que daba a las escaleras para salir de la estación. Ya nada importaba, tenía que encontrar la salida, y no se iba a detener por nada. Tropezándose una y otra vez, encontró las escaleras, las que subió sin dudarlo. Llegó a la puerta y con rapidez sacó la llave. Su nerviosismo era tanto que no podía meter la llave en la chapa. Cuando por fin lo logró, la llave no giraba. No era la llave, no abría la puerta. Alzó la cara para buscar con la mirada al policía. No estaba, tampoco la patrulla, lo habían dejado solo. De la impresión, se dejó caer al suelo. Recargado en la reja sin saber qué hacer, sentado en el suelo, reposó su cabeza sobre sus rodillas, mirando al piso. Poco a poco sintió la presencia de la mujer que llegaba caminando tranquilamente, rompiendo el silencio con una sonrisita infantil y diabólica. Sintió cómo se acercaba a él. Esa noche Roberto experimentó todo tipo de lamentos y gritos desgarradores, sonidos y sensaciones extrañas en su ser. Nunca abrió los ojos, incluso cuando le gritaban al oído, y podía sentir el aliento frío de quien estaba frente a él. Y la noche fue la más larga de su vida. La leyenda cuenta que al día siguiente Roberto salió de la estación en cuanto la abrieron, y jamás se volvió a saber de él. Algunos dicen que tiempo después de su experiencia se suicidó al aventarse a las vías del metro. Un testigo del supuesto acontecimiento dijo que antes de aventarse al metro, el joven volteó hacia su espalda y que hizo una cara de terror y después aventó. Lo que sí está confirmado es que los guardias en el metro de la Ciudad de México hoy en día se hacen con grupos de 6 personas y por políticas de la empresa todas las estaciones gozan de luz total. Aún así, se siguen acumulando reportes de sonidos raros y cosas extrañas que pasan en las estaciones.